Seguimos ahora con los retos, en este caso los que tienen planteados España a partir de ahora mismo en el contexto internacional, desde la geopolítica y la economía. Tiene la palabra Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano. Modera Carmen Moreno, directora de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Les rogamos que suban al escenario. Aquí me siento, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues sin tiempo que perder, porque vamos ya con muchísimo retraso. En ponencias anteriores, como la de Enrico Letta o la de ahora mismo con Estefan, nos hemos hecho una composición de los retos que afrontamos como europeos en este tiempo. Ahora nos queda ya el momento para aterrizar y ver el papel que juega España en este terriblemente complicado tablero de juego internacional que tenemos en este momento. Para ello contamos con la presencia hoy aquí, la verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañe esta tarde, de Miguel Otero, que es el investigador principal del Real Instituto Elcano para la Economía Política Internacional y es profesor y director de investigación del IE University. Hemos hecho muchas colaboraciones en cooperativas agroalimentarias en Extremadura, España en general, con el Real Instituto Elcano y normalmente pues, en varias ocasiones muy importantes nos han acompañado. Es para nosotros un gran honor poder contar esta tarde aquí con Miguel y su labor principal va a ser exponernos un informe que Elcano realiza anualmente y que recibe el nombre de España ante el mundo en 2025, Geopolítica y Economía. Para no perder más tiempo, muchísimas gracias Miguel por haber aceptado nuestra invitación y adelante. Pues buenas tardes a todos, un placer, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de reflexionar con vosotros sobre... Bueno, yo he cambiado un poco mi ponencia por lo que está pasando y la he titulado, son dos palabras largas, pero creo que resumen en dos palabras lo que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo un proceso de cambio, de transición entre la hiperglobalización y el neomercantilismo que le llamamos nosotros, ¿no? Y lo hacemos desde la economía política internacional. Yo muchas veces en los medios de comunicación siempre me dicen, ¿pero cuál es su título? ¿A qué se dedica? ¿Qué es experto en economía internacional? Y yo siempre digo, no, realmente yo soy investigador principal en el Real Instituto Elcano en economía política internacional. Y muchas veces me ponen experto en economía internacional o economía y política internacional y yo insisto, no, es economía política internacional. ¿Y qué es la economía política internacional? Pues es la intersección entre la economía internacional y las relaciones internacionales. ¿Y a qué se dedica la economía política internacional? Pues sobre todo a quién gana y quién tiene poder. Entonces yo voy a intentar en 40 minutos responder una pregunta bastante simple, que es ¿qué pretende conseguir Donald Trump? ¿Y cómo podemos reaccionar sobre eso? ¿Vale? A ver si lo logro, ¿vale? Porque la pregunta no es tan fácil. Vamos a ver. No quiero marearos con demasiados conceptos, pero lo que quiero deciros es que Thomas Kuhn ya nos decía que la estructura de la ciencia no es lineal. Hay momentos en la ciencia, en la evolución de la ciencia, que hay disrupciones, que hay cambios radicales, que a lo mejor incluso lo que antes era ortodoxia, lo que antes eran paradigmas que todo el mundo aceptaba, de repente se empiezan a cuestionar. Lo que antes era dogma, ahora se convierte en herejía, ¿vale? Bueno, y en la economía pasa lo mismo. Hubo una fase que se puede llamar mercantilista, que era, y hablaremos sobre eso, de cuanto más exporto mejor. Después hubo una fase más neoclásica de la primera ola de la globalización a finales del siglo XX, XIX, etcétera, que fue realmente la primera revolución industrial, pero más recientemente tuvimos en el siglo XX en la época keynesiana, más Estado, pleno empleo, más intervención, más control de capitales, tipos de cambio fijos.
Y eso más o menos se acabó en los años 70. A partir de los años 70 vino lo que después se llamó el neoliberalismo. Más mercado, más privatizaciones, más liberalización, más libre comercio, más libre competencia. Bueno, y uno podría decir que ese más o menos ese fue el mundo en el que todos nos criamos y que se fue deteriorando, sobre todo con la crisis financiera global y después con el COVID, etc. ¿no? Entonces, vemos que hubo una fase, que son los años 90, principios de los 2000, de hiperglobalización, de esa creencia de que cuanto más mercado mejor, cuanto más liberalización mejor, y por lo tanto, cuanto menos Estado, también mejor. Pero eso, como digo, se interrumpe con la crisis financiera global, donde ya empieza un cambio de paradigma y sobre todo eso se acentúa más con el COVID, donde descubrimos que teníamos que acudir otra vez al Estado para protegernos frente al virus o frente a las disrupciones en las cadenas de suministro o frente a la posibilidad de desempleo. Y tenemos un mundo menos liberal y más realista, según las relaciones internacionales. ¿Qué significa eso? Liberal es, bueno, según Kant, ¿no?, la paz perpetua, el entendimiento de que cuanto más comerciemos entre nosotros, evitaremos el conflicto, evitaremos guerras. Esa es la teoría liberal de las relaciones internacionales. ¿Cuál es la teoría realista de las relaciones internacionales? La hobbesiana, de Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. El más fuerte gana. Y estamos un poco en eso. Y la Unión Europea está poco preparada para eso, porque la Unión Europea se fundamentó sobre la creencia liberal, la de bajar las barreras, romper los monopolios estatales, comerciar, el mercado único y evitar conflicto entre naciones vecinas que durante siglos han guerreado. Estamos mal preparados y tenemos un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico, pues, que viene ya desde hace un tiempo, porque muchos piensan, Putin ha destrozado el orden liberal internacional, Trump ha roto con el orden liberal internacional. Yo diría que ya desde la guerra de Irak, Estados Unidos ya empezó a decir que el liberalismo sí, el multilateralismo sí, la Carta de las Naciones Unidas sí, las Naciones Unidas sí, pero a la carta, cuando me conviene a mí. Y, bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, la crisis financiera global, la crisis del euro, Brexit, Trump 1, la pandemia, la guerra en Ucrania y fuerzas más estructurales como la rivalidad hegemónica entre Estados Unidos y China y el auge de los BRICS, que ahora ya sabéis que han aumentado. Y entonces estamos en esta nueva era del mercantilismo, y perdonad que todas las diapositivas se están cortando, lo siento mucho, las he preparado con todo el cuidado y con todo el mimo del mundo, pero bueno, el concepto de neomercantilismo que estamos usando en el Real Instituto Elcano va un poco eso, ¿no? Desde prácticamente el siglo XVI, XVII, XVIII, pues la visión era, y esto empezó con los franceses, ya con Luis XIV, que después siguieron los británicos, durante un tiempo era, bueno, una visión de decir, cuanto más exporto, mejor. Cuanto más mercados tengo fuera, mejor. Cuanto menos dependo de otros, mejor. Cuanto más exporto y menos importo, mejor. Y esa fue una creencia que hasta Adam Smith fue dominante. Hasta Adam Smith y Ricardo que nos dijeron, oye, no, aquí no podemos producir todos todo, es mejor pues especializarse, y eso al final, las ventajas competitivas hacen que nos vaya a todos mejor. Pero ahora estamos en una fase, y Trump representa ese mundo de la vuelta de cuanto más exporto, mejor, y si tengo déficits, es malo. Entonces pasamos pues, del just in time, de la eficiencia de la hiperglobalización, entregar lo más eficientemente posible el producto donde necesitamos entregarlo, a just in case. Por si acaso tengo que diversificarme, por si acaso tengo que tener reservas, por si acaso tengo que prepararme para lo peor. Y eso es un cambio de mentalidad
enorme. Y tenemos, como digo, fuerzas estructurales potentes que van más allá de simplemente de si hay un Trump o no en la Casa Blanca. Y eso es que el poder del G7, como podéis ver, pues va declinándose y hoy en día los BRICS ya tienen en paridad de compra un PIB, un Producto Interior Bruto, mayor que el G7. Eso es un cambio estructural enorme. Y los BRICS, que además están aumentando, y ya llegan, pues eso, a partes de África, etcétera, ¿no? Cada vez más países se unen a ese grupo, porque cada vez más países, queramos o no, no les gustaba ni les gusta ese orden liberal internacional liderado por Estados Unidos y por Europa, y por lo tanto se unen a grupos que son críticos o incluso revisionistas con el orden internacional de antes, ¿no? La gran pregunta es si los BRICS van a ser capaces de encontrar alternativas o presentar alternativas al dólar. Yo me dedico a la geopolítica del dinero, realmente mi especialización es la geopolítica del dinero, y siempre digo que el dinero es un reflejo de las sociedades, es un reflejo del poder de las sociedades. Es por algo que Suiza tiene una moneda dura y Argentina tiene una moneda blanda. La relación entre estabilidad monetaria y estabilidad política es muy estrecha. Noruega tiene una moneda dura, Venezuela no la tiene. España e Italia tenían monedas blandas y Alemania tenía una moneda dura. El dólar sigue siendo la moneda internacional por excelencia por alguna razón que voy a explicar subsecuentemente. Algunos dicen, bueno, es que Trump va a destrozar el dólar, Estados Unidos se está en declive, cada vez más países quieren desdolarizarse. Yo siempre digo que en las monedas, en las divisas internacionales, estamos hablando no de un concurso de belleza, estamos hablando de un concurso de ver quién es menos feo. Y el dólar todavía sigue siendo la menos fea de las divisas. Y la Unión Europea está en un ejercicio de equilibrio, de funambulismo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo aliados fieles de Estados Unidos? ¿Nos vamos con los chinos? ¿Qué hacemos con el sur plural, sur global? ¿Intentamos cambiar los Estados Unidos para que sean más europeos? ¿Intentamos ser más independientes y más autónomos, como nos dice Enrico, y yo concuerdo con ello? Preguntas que hay que resolver. Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es entender dónde están las relaciones de fuerza, quién tiene el poder y por qué alguien como Donald Trump, y no se confundan, Donald Trump no es un accidente. Donald Trump es un síntoma de lo que está pasando en la sociedad americana. Y la sociedad americana ahora mismo no cree que la globalización en general fuese, y además Stefan lo decía, el libre mercado, el libre comercio genera ganadores y perdedores. Hay mucha gente en Estados Unidos que piensa que esa era de la hiperglobalización les ha perjudicado. Y por eso están cabreados. Y por eso votan a alguien como el Donald Trump. También hay que entender que la esperanza de vida en Estados Unidos en los últimos 20 años ha declinado. La esperanza de vida en Estados Unidos está en torno a los 76, 77 años, 7 años menos que en España. La ratio de gente que ahora mismo está en situaciones de pobreza, de no tener agua corriente en Estados Unidos, son altos. Estados Unidos es el país de los países donde hay más muertes por arma en el mundo, al nivel de Rusia. Es el país donde hay más de los sitios donde hay más muertes por drogadicción en el mundo. O sea, estamos hablando de una sociedad enferma, que nosotros pensamos que, bueno, es la sociedad que nos sale en la televisión, es Boston, es Nueva York, es California, etc. Es la élite, es Hollywood, pero no. Quien vaya a Estados Unidos y conozca la realidad estadounidense es una sociedad con problemas sociales muy potentes. Pero sigue siendo un país muy poderoso. Y desde la economía política internacional siempre estudiamos un poco 4 grandes estructuras del poder.
Y quería resumiros un poco dónde está el poder en esas 4 estructuras. ¿Cuáles son esas 4 estructuras? Primero, el bien público más importante, siempre, seguridad. Segundo, producción. ¿Quién produce? Incluida la energía. Tercero, ¿quién tiene acceso al crédito? Y crédito barato. Cuarto, ¿quién genera conocimiento y lo distribuye? Y tiene la capacidad de que otros no tengan acceso a ese conocimiento. El mundo hoy es mucho más complejo que el mundo de la Guerra Fría. O sea, que eso de decir, estamos en una nueva Guerra Fría. No. El mundo es demasiado complejo. China ya está tan integrada en la economía mundial que es muy complicado que podamos dividir el mundo en 2. Y la verdad es que 180 o 190 países no quieren estar en un bloque o el otro. Quieren hacer negocios con Estados Unidos y quieren hacer negocios con China. Y después tenemos desafíos como el cambio climático y otros muchos más, inmigración, etc. En la historia de la humanidad ha habido ismos muy potentes, ismos relacionados con cómo nos organizamos. El feudalismo, el capitalismo, el comunismo, el feminismo, incluso el socialismo. Pero el más potente de todos los ismos es el nacionalismo. Y Trump representa el nacionalismo americano. Y Trump representa esa visión de yo soy la mayor potencia mundial y si yo tiro la baraja, rompo la mesa, rompo el juego, me va a doler. Le va a doler a los míos. Pero yo pienso que a los otros les va a doler más. O sea, si cambio todo el sistema, si sacudo el sistema, si sacudo bien el sistema, yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo la gran potencia del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos gasta en equipos militares o en gasto militar más que los 8 países seguidos. Es verdad que la Unión Europea ha proporcionado más ayuda a Ucrania que los Estados Unidos, porque muchas veces se piensa que Estados Unidos ha aportado muchísima ayuda a Ucrania, etc. La Unión Europea ha aportado más dinero a Ucrania, pero eso ha sido ayuda humanitaria, ayuda administrativa, pero no militar. Ahora mismo, sin ayuda militar, lo decía Letta cuando decía lo de desenchufar los satélites que proporcionan inteligencia a los ucranianos, somos enormemente dependientes de Estados Unidos en lo militar. Estados Unidos sigue siendo el gendarme del mundo. Estas son todas las bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. Miren cuántas tienen en Europa. No se confundan, al final Europa, lo decía Letta, ¿no? Hemos delegado la producción a China, el suministro de energía a Rusia y la defensa y la tecnología a Estados Unidos. Eso, desde las relaciones internacionales, suena a protectorado de Estados Unidos. Aquí ven un poco más en detalle todas las bases y la capacidad militar que hay ahora mismo en Estados Unidos y que los estadounidenses llevan mucho tiempo diciéndonos que tenemos que ser capaces de defendernos por nosotros mismos o por lo menos empezar a gastar más. Lo decía Donald Tusk, ¿no? el primer ministro de Polonia. Hay algo que es difícil de entender. ¿Por qué 450 millones de europeos le tienen que pedir ayuda a 250 millones de americanos para luchar contra 160 millones de rusos que no son capaces de vencer a 40 millones de ucranianos? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Producción. Vemos como Estados Unidos sigue estando ahí arriba, pero China cada vez más, y en este caso ya le supera a Estados Unidos en cuanto a producción de los elementos claves
China ahora mismo representa 1/3 de toda la producción industrial mundial. Frente a eso, Trump. ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta? ¿Qué es lo que quiere conseguir Trump? Sobre todo una cosa, reindustrializar a Estados Unidos. Y piensa que lo puede conseguir a través de aranceles y a través de mucha de la política que va a desarrollar. Yo pienso que es un grave error, pero él está determinado en cambiar esta dinámica, en que Estados Unidos vuelva a ser la gran potencia industrial. Aquí lo tienen. China representa más o menos 1/3 de toda la producción manufacturera industrial mundial. Eso, lógicamente, para la gran potencia que es Estados Unidos, es un gran desafío. Con políticas como el Hecho en China 2025, donde pasaron de camisetas y de juguetes a ya ser capaces de producir coches eléctricos. Y nuestro déficit comercial con China es importante, de Estados Unidos muy importante, y eso que le vendemos aviones. Cuando los chinos ya no compren Boeings y Airbuses, el déficit va a ser todavía mayor. Pero no solamente es porque explotan a la gente y por eso son muy baratos y hay subsidios al coche eléctrico, etc., ¿no? China ha tenido un plan, llevan 15 años con ese plan y domina toda la cadena de valor del coche eléctrico. Desde las materias primas críticas, hasta el refinado de esas materias, hasta el ensamblaje, hasta la batería, que ya sabéis que es un 40% del valor del coche eléctrico, y al final el coche eléctrico es un móvil sobre ruedas. Pasamos de la mecánica a la electrónica, y los chinos pues ahí nos llevan un poco de ventaja. Por lo tanto, esa idea, como decía Leta, de que los chinos solo copian, ya está trasnochada. Los chinos, ¿no?, han demostrado que puede ser una dictadura que puede innovar y que puede competir en la última generación de la tecnología, y eso lógicamente asusta a Estados Unidos. En finanzas, Estados Unidos todavía muy dominante. Wall Street sigue siendo la plaza financiera mundial y Londres su satélite. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos ninguna plaza financiera que pueda competir. Se decía que el Brexit generaría alguna plaza financiera dentro de la zona euro. Pues no ha sido así. El que más se ha beneficiado del Brexit ha sido Wall Street. Y el dólar, aunque en declive, y eso muestra el declive, ya insisto, las monedas son un reflejo del poder de las sociedades, de la organización de las sociedades, está en declive estructural, pero sigue siendo de lejos la moneda internacional por excelencia. Y el yuan chino, que lo ven ahí pequeñito, que es lo marrón, pues China todavía tiene su cuenta de capitales cerrada, como saben, no se puede meter dinero ni sacar dinero en China libremente. China todavía sigue en Bretton Woods, sigue todavía en el keynesianismo. Decía Keynes que había que generar fosas para mantener a la gente empleada y volver a cerrarlas. Yo siempre digo que voy a China con regularidad. Ellos son keynesianos verticales. Construyen edificios y los vuelven a demoler, con tal de tener a la gente trabajando. Pero lo cierto es que, bueno, ellos piensan que abrirse al capital internacional es abrirse a la especulación del sistema dólar y, por lo tanto, siguen muy encapsulados, muy aislados del resto del mundo. Pero tienen un sistema de crédito muy controlado. Volvemos al tema del crédito. Los mayores bancos son chinos, y nuestros bancos, por un tema de la fragmentación, ¿no?, y Enrico lo ha explicado muy bien, además en su informe se explica muy bien, es increíble porque al final Europa es un sitio rico, todavía. Tenemos un superávit comercial importante. Tenemos unos ahorros importantes. A mí cuando me preguntan, ¿la Unión Europea está en declive? Mi respuesta siempre es la misma. Italia lleva en declive desde la caída del Imperio Romano. Y sigue siendo uno de los sitios más ricos del mundo. Uno de los sitios donde mejor se vive del mundo. O sea que tampoco, ¿no?, yo no quiero presentar aquí una visión dramática, negativa, ¿no?, de la Unión Europea. Pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos y qué tenemos que hacer
y creo que los italianos llevan haciéndolo mucho tiempo, porque el arte de gestionar el declive es un arte. Y mi sensación es que los americanos, que nunca lo han vivido, van por mal camino. Porque si algo sabemos los españoles es que cuando tú ves que estás en declive y te cierras al mundo, vas a acelerar ese declive. ¿Vale? Creo que tenemos que ser conscientes de ello. China tiene ya lo que llamo yo ciertas autopistas. Hay un refrán chino que si quieres que un sitio se haga rico, tienes que construir una carretera a ese sitio. ¿Vale? Entonces, hay ciertas autopistas que China está construyendo en cuanto, por ejemplo, al sistema de pagos interbancario importante para ser menos dependientes. Leta lo decía, yo lo llevo diciendo años. Además, él lo explicó bien, ¿no? Llama la atención que cada vez que nosotros hagamos una transacción económica, un pago con una tarjeta de crédito, tengamos que pagarles comisión y datos a empresas que no son europeas, ¿no? Bueno, los chinos hace tiempo que ya no están ahí, ¿no? Y los indios, por cierto, también. Los indios ahora tienen un sistema de pago público-privado, muchas son empresas privadas, pero ya todo lo que es pago por móvil en la India, etcétera, es de la India. Entonces, cuando yo hablo con los indios y los chinos, me dicen, pero ¿cómo es posible que Europa, uno de los sitios más sofisticados del mundo, no tenga un sistema de pagos europeo? China cada vez ofrece más préstamos que el Club de París, que eran las grandes potencias industriales de antes, mucho más que el Banco Mundial, y hay muchos países que cada vez están más endeudados con China, porque China cada vez se está convirtiendo en el acreedor de última instancia. Si tú no puedes ir a los mercados, si eres un país africano que no puede emitir deuda en los mercados, pues te da un préstamo China. Y eso también es un cambio estructural importante. Finalmente, conocimiento. Las universidades americanas siguen dominando el conocimiento mundial, los premios Nobel, etc. Y lo que está haciendo la Trump con las universidades americanas es muy preocupante. Lo que está haciendo Musk entrando en el Tesoro americano y entrando en las cuentas del Tesoro americano cuando tiene una empresa y entrando en esas cuentas puede saber todo lo que el Estado americano ha pagado en los últimos años, etc., es preocupante. O sea, hay que decirlo claramente. El giro que está tomando Estados Unidos en relación a muchos aspectos es altamente preocupante. Y eso creo que desde Europa hay que decirlo alto y claro. China cada vez más, universidades. Y aquí vemos también que no solamente es lo duro, es lo blando, ¿no? Es dónde nos informamos, cuáles son los grandes medios de comunicación. Llama la atención también que en Europa sigamos informándonos mucho de lo que está pasando en Europa por el Financial Times, por el The Economist, ¿no? O sea, yo creo que Europa en ese sentido ha delegado mucho, no solamente la energía y la tecnología, pero incluso la información en pues muchas de los grandes medios de comunicación y de las agencias de noticias como Reuters, que son clave, ¿no? Y qué decir de las redes sociales. Aquí tienen un poco las redes sociales que saben más de ustedes, que tienen más información de ustedes, ¿no? Y mucha gente dice, pero si es gratis, por eso lo uso, Facebook, etcétera, es gratis. No es gratis. Están dándole datos constantemente y tienen información de lo que están haciendo y, por lo tanto, información es poder. Y ahí también pues, tenemos que darnos cuenta de la dependencia que tenemos. Y aquí veis un poco las empresas más innovadoras del mundo. De las 50 empresas más innovadoras del mundo, 25, la mitad, son americanas. 8 son chinas y 11 son europeas, pero solo 6 de la Unión Europea. Las otras son del Reino Unido. Un tercio, ahora que está en las noticias el tema del coche y los aranceles al coche, un tercio de toda la inversión en innovación y desarrollo de la Unión Europea viene del sector del automóvil en Europa. Son las empresas que más invierten en innovación, en desarrollo, en investigación. Tanto es así que el sector automovilístico europeo invierte más que el chino y el estadounidense en innovación.
Pero, ¿quiénes son ahora los que tienen la mayor innovación a nivel del coche eléctrico? Los chinos. Otra vez. Esto es un poco para alegraros la tarde. Mientras que en inteligencia artificial los americanos van por delante y los chinos les pisan los talones, pues nosotros tenemos innovaciones importantes para el medio ambiente. Pero no quiero ser derrotista, no es cuestión de ser derrotista. Que DeepSeek, con muchos menos recursos, con muchas menos capacidades, con chips de GADOS, etc., que puedas tener prácticamente un producto similar al de OpenAI, es una buena noticia para Europa. O sea, con pocos recursos podemos estar a la altura. El tema, y muchas de las pymes alemanas, de manufactureras, y muchos dicen, al final nosotros tenemos nichos de mercado donde somos los mejores y los que vamos a aplicar la inteligencia artificial en esos nichos, en esos clientes, vamos a ser nosotros. O sea que tampoco hay que ser derrotistas, pero ser conscientes, insisto, en dónde estamos en el mapa del poder. Insisto, Estados Unidos en inteligencia artificial sigue estando por delante, China le pisa los talones y la Unión Europea por detrás, y ahí tenemos que ponernos las pilas. Porque lo que viene, que es el Internet de las cosas, que las máquinas empiecen a hablar entre sí, que además eso pues, es una cuestión de muchos datos y de autonomía, pues eso no es el futuro. Y aunque ahora mismo el 90% de los datos de la Unión Europea estén en la nube americana, porque son nubes americanas prácticamente, alguna china, ahora el Edge, por el Internet de las cosas, que está mucho más cerca de lo que se produce, de lo que se genera, y seguramente en vuestras producciones cada vez vais a tener más inteligencia artificial, más datos, y no van a estar en la nube, va a estar en el Edge. Ahí todavía la batalla está por librarse. Y hay muchas empresas europeas. Y hay empresas europeas que están también en el tema de la nube. Y nosotros pensamos, por ejemplo, que es que no hay que hacerlo todo en la Unión Europea. No tenemos que hacer camisetas y nube de datos. Pero hay cosas que no puedes dejar de hacer. Y hay infraestructura crítica que es importante que la hagas tú. Todos los datos, por ejemplo, de las administraciones públicas deberían estar en nubes europeas. Que nosotros seamos capaces de tener un sistema de pago sin depender de terceros, creo que no debería ser tan difícil, por ejemplo. ¿Y el futuro? Así está el Parlamento Europeo. Las visiones están claras. Una visión es la visión chauvinista, nacionalista, Le Pen, refugiarse en el Estado-nación, nacionalismo. Y otra es federalismo europeo. No sé de dónde se sitúan ustedes. Yo lo tengo bastante claro. En eso que los ingleses siempre han odiado, que es la palabra que empieza por F. Federalismo. Aquí un resumen de las vulnerabilidades para resumir. En energía no somos autosuficientes, mucho menos que los americanos. En materias críticas tampoco, ya hay un nuevo mapa que volvemos a abrir minas en Europa. En tecnología, en cadenas de suministro, en defensa, en migración, no solamente la posible migración que va a llegar, sino atraer talento, y en finanzas. ¿Perdón? Y la agricultura yo creo que es una fortaleza, más que una vulnerabilidad, esperemos. Pero podéis decir vosotros si es una vulnerabilidad o no. Tenemos el informe Draghi, no sé si lo han leído todo eso, pero bueno, volvemos a la política industrial. El informe Draghi es política industrial. Y ahí mi mayor crítica al informe Draghi es la siguiente, que a lo mejor combina un poco con lo que puedan hacer ustedes y todo eso, porque además ahí tampoco la agricultura no está muy representada. Muchas veces nos centramos todo en el tema de material, en el tema de producción, en la industria como tal, pero también es verdad que el 80%, el 70%, el 80% de nuestras economías son servicios. Por lo tanto, a tenerlo en cuenta.
Y no nos olvidemos del sur plural. No todo es Estados Unidos, no todo es China. Se habló de Mercosur. ¿Conviene o no ese acuerdo de Mercosur? ¿Nos conviene a España hacer este acuerdo de Mercosur? En el Cano estamos convencidos que sí, pero creo que también, como decía Stefan, hay ganadores y perdedores. Y no podemos hacer el error de los últimos, ¿no?, de la época de la hiperglobalización, de pensar que el libre comercio muy bien en agregado, pero hay que ver cuáles son los perdedores de ese posible proceso. Pero yo creo que sí que ustedes son suficientemente, y Stefan lo decía, competitivos para penetrar los mercados de Latinoamérica. Y nos enfrentamos a esto, a los tecnobros, a esta visión, pues eso, de la motosierra, si querían, ¿no?, neomercantilista y de la motosierra. Cuanto menos burocracia, mejor, ¿no? Y que eso es muy populista y muy atractivo, pero al final es muy disruptivo y muy peligroso. Y lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, insisto, es muy peligroso. Tenemos un giro importante en Alemania. Los alemanes, de repente, han entendido que tienen que endeudarse. Les costaba. Saben que en alemán la palabra deuda es sinónimo, es la misma palabra que pecado. Deuda y pecado son la misma palabra. Pero Alemania ha descubierto que tiene que gastar más en defensa, en infraestructuras, en modernización de la economía, de la administración. Ojalá también piensen que eso es necesario para la Unión Europea en su conjunto. Nosotros en el Cano, si al final estamos en una era donde vuelve el Estado, y yo les estoy diciendo que ha vuelto el Estado y está para quedarse un buen tiempo, tenemos un problema en el mercado único. Porque si los países que tienen más capacidad fiscal pueden ayudar a sus empresas, no hay un equilibrio, no hay una competencia justa en el mercado único. Por lo tanto, está bien que Alemania gaste más, pero si eso al final indica que van a apoyar más a sus empresas, solo a sus empresas, y solo se fijan en el problema que tiene en Alemania, pues tendremos un problema en la Unión. Necesitamos esa unión, ¿no?, que decía Aleta, fiscal, política, frente a esos desafíos. Porque al final la historia la escriben las grandes potencias. Y como decimos muchas veces, la gran cuestión es, ¿vamos a estar en la mesa de las negociaciones o vamos a estar en el menú? Yo creo que deberíamos intentar estar en la mesa. España. Pues España, ¿qué quieren que los diga? Pese a las dificultades, pese a la crispación política, pese a todos los desafíos que tenemos como país, que seguramente ustedes sean igual de conscientes que yo de lo que tenemos, estamos en una situación históricamente muy óptima, porque las revoluciones industriales pasadas las vimos de lejos o las vimos muy débiles. Esta revolución industrial que estamos viviendo, porque es una revolución industrial, la digitalización, la transición energética, la transición digital, la nueva era de grandes potencias, dentro de la Unión Europea, seguimos siendo un país, yo como gallego, el crisol de lenguas, el entendimiento, estamos aquí gente de toda España, la apertura que tenemos como país a la inversión, a la inmigración, etcétera, creo que en general estamos bien situados. Y igual que en la crisis del euro no éramos tan malos como pensábamos, porque en España nos autoflagelamos demasiado, ahora tampoco somos tan estupendos como a lo mejor nos presentan. Pero creo que sí que hay muchas fortalezas en España y seguramente en el sector que podemos aprovechar, porque al final sí, es un contexto de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades, y quizás el nearshoring, friendshoring, el que se recorten las cadenas de suministro, etcétera, nuestra relación con el sur plural, mucho mejor que la de muchos otros países, nos pone en una ventaja. Y acabo con lo importante. Ya saben que en cualquier gabinete de cualquier gobierno hay dos tipos de ministros. Los ministros y el ministro de Finanzas. Y aquí tenemos el presupuesto de la Unión Europea
que se está acabando. La gran cuestión es cómo va a ser el próximo presupuesto multianual de la Unión Europea. ¿Cuánto le dedicamos a la defensa? ¿Cuánto le dedicamos a lo social? ¿Cuánto le dedicamos a la política agraria común? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Vamos a endeudarnos conjuntamente, otra vez, como Next Generation? ¿Y quién va a pagar? ¿Necesitamos más impuestos? ¿Necesitamos distribuir mejor los impuestos que ya tenemos? Grandes preguntas para otras sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Es verdad que ha tenido que achucharse así un poco, pero al final ya estamos fuera de tiempo. Teníamos aquí preparadas unas preguntas para poder iniciar un debate, que entiendo que en la sala habrán surgido muchísimas preguntas, pero yo sí que me quedo con ganas de hacer una, que voy a hacer porque van a ser, tú me la vas a contestar rapidito y ya está. Nosotros tenemos un sector agroalimentario en España que tiene un grado de internacionalización grandísimo, porque tanto compramos muchas cosas de fuera, pues para todo el tema de piensos, traemos materias primas, compramos fertilizantes, como muchísimos productos nuestros que salen a todo el mundo. Dentro de todo tu conocimiento de los movimientos que hay en el mundo, ¿piensas que el sector agroalimentario español puede tener más dificultades que el de otros países, el sector agroalimentario de otros países que nos rodean en la Unión Europea? Bueno, nosotros como economía, y este sector es un reflejo de ello, somos una economía relativamente más abierta que otras. Y en un mundo neomercantilista eso nos expone más. La realidad es esa. Por eso tenemos que prepararnos mejor y por eso tenemos que entender que lo primero es mantenerse competitivo, productivo, ir hacia el valor añadido, apostar por el producto, etcétera. Apostar por Europa, porque al final mucha de la exportación del sector es hacia Europa, hacia la Unión Europea. Se comentaba, creo que ahora, ¿no? Creo que el ministro lo decía, ¿no? 2/3 va a la Unión Europea. Por lo tanto, consolidar eso, fortalecer eso. O sea, 2/3 están ahí. Y después está el otro tercio. Y el otro tercio, muchos Estados Unidos. Y en Estados Unidos, bueno, va a ser más difícil. Puede que vengan más aranceles. Y habrá que ver si se produce en Estados Unidos, si hay que buscar alternativas al consumidor americano. Quizás también sea un choque, porque siempre desde España hemos mirado mucho más a Estados Unidos por obvias razones. Y quizás hay que empezar a ver mirar un poco hacia Oriente, porque lo dicho, los BRICS están ahí, China, la India, quizás en un futuro ASEAN, otros países de Asia, África. Al final cuando hay choques, cuando al final se te cierran puertas, tienes que empezar a abrir nuevas ventanas, ¿no? Y yo creo que al final donde va a haber mucho del crecimiento mundial en los próximos 10, 20, 30 años es en ese sur plural, mucho en Asia, y a lo mejor pues hay que empezar a hacer esfuerzos para diversificar fuera de Estados Unidos, porque cada vez va a ser más difícil, e intentar pues, balancearse hacia Asia. Y otra cosa, cuando he visto la presentación y la vi el otro día, me hizo la figurita de los dragones, me hizo muchísima gracia, porque creo que es un reflejo claro de la situación que tenemos. ¿En qué están pensando el resto de los países que tienen muchísima importancia en el panorama mundial y en qué está un poco pensando Europa con sus cosas? ¿Cuál es el problema para que Europa no sea capaz de ponerse al mismo nivel que los demás? Porque estamos nosotros siempre mirándonos a nosotros mismos con nuestras cosas y no mirando los grandes problemas que se nos plantean en el mundo. A ver, es una pregunta difícil, pero yo creo que hay varios factores que lo explican. Uno es, quizás el más importante, y eso es muy difícil de cambiar, que es la aversión al riesgo que hay en Europa. Europa es un continente envejecido, donde la mayoría de la gente, pues mucha gente es mayor, donde culturalmente no nos enseñan a abrazar el riesgo,
En España, si eres un empresario y te va mal y vas a la bancarrota, socialmente ya estás medio estigmatizado. En Estados Unidos, si no has tenido 3 o 4 fracasos, no eres un buen empresario. Lo pones en el currículum, pones, he fracasado esta vez, lo pones en el currículum, tienes que ponerlo, porque si no, no has crecido, no has madurado. Entonces, y eso es complicado. Y yo he vivido en muchos países de Europa, los alemanes en Francia, etc. Generalmente somos más conservadores. ¿Eso es bueno o malo? Yo tampoco pienso que sea malo, pero está ahí. Y después está el tema financiero, que no tenemos... Ahora mismo tenemos, como decía Leta, o sea, es increíble, ¿no? 300.000 millones van a Estados Unidos. O sea, somos un sitio rico, ahorramos mucho, pero no destinamos ese ahorro a innovación, a desarrollo, ¿no? Y eso es problemático. ¿Cómo lo haces? Unión de capitales, pero también yo creo que de alguna manera tenemos que buscar fórmulas para que los bancos apuesten más por el riesgo. Hay aquí gente de Santander, que a lo mejor los sistemas de pensiones privados y todo eso también apuesten más por el riesgo, que buscar fórmulas o que el sector público sea el que canalice ese ahorro. Hay que buscar maneras para poder canalizar eso. Y finalmente, importante yo creo, está el tema lógicamente, de una mayor unión, ¿no? Una unión, una capacidad fiscal, una política industrial de verdad. Y para eso necesitas, vuelvo a insistir, ¿no? Soy de la geopolítica del dinero, necesitas músculo financiero, ¿no? Entonces necesitas, o sea, los americanos tienen un presupuesto federal, los chinos tienen una capacidad fiscal pública y nosotros no lo tenemos. Entonces, si miras cuánto invertimos en inteligencia artificial y cuánto invierten ellos, pues son minúsculas las cifras, ¿no? Pero eso también, o sea, las uniones fiscales, la capacidad fiscal, un presupuesto federal en la Unión no se consigue sin mayor integración política. Y necesitamos, lógicamente, avanzar en eso y todo el conjunto de la sociedad tiene que ser más consciente de ello y empujar hacia ello, ¿no? Bueno, pues nada, las conversaciones con Miguel podrían dar lugar a una tarde entera aquí hablando de todas las cosas que él nos contara, pero nos están saliendo ya los números en rojo, por tanto no hemos conseguido sacarle ni un minuto a la charla que teníamos pendiente esta tarde con Miguel Otero. Muchísimas gracias por tu intervención, te esperamos en otra ocasión. Gracias.